Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 13, dice así la palabra todos juntos. Mirad, hermanos, ¿a quién está hablando aquí? ¿A incrédulos o a cristianos? Porque dice la palabra hermanos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Entonces un cristiano puede llegar a ese momento de incredulidad. ¿Para qué? Entonces significa que un cristiano se puede apartar de Dios. Dice del Dios vivo, versículo 13, antes exhortaos. ¿Cuál es la solución? Aquí vemos que el escritor da el problema, pero da la solución. ¿Cuál es la solución para aquellos que se apartan? Dice el texto, sino antes que exhortaos los unos a los otros, allá cada domingo, no a cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces un cristiano, puede apartarse de Dios, puede pasar por la incredulidad y aparte también endurecerse su corazón. ¿Por qué? Casi siempre la raíz va a ser el pecado, y fue el primer punto que tratamos, ¿no es así? Amén. Padre Celestial, pedimos, Señor, que sea tu palabra hablando a cada vida y a cada corazón, Señor, podamos entenderla, pero sobre todo aplicarla, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Yo creo que algunas personas se apartaron del Señor porque creo que hubo un momento donde su corazón lo hicieron duro. Podemos pensar en Jonás, ¿no es así? Podemos pensar en Adán, podemos pensar en David, podemos pensar en Pedro, como dicen que andaba de orillero, ¿no es así? Dice la palabra que andaba lejos, caminando lejos del Señor. ¿Dónde estaba la raíz? En su pecado, ¿no es así? Entonces, la raíz de todo siempre va a ser el pecado. Y el pecado puede usar diferentes formas y aún cosas buenas para alejarnos de nuestro Dios. Y la Biblia, hermano, habla mucho del corazón. Y dice el texto en Hebreos, aquí donde leímos, que no tengamos un corazón malo de incredulidad para apartarnos de Dios. ¿Dónde está la raíz de todo, hermanos? ¿Por qué nos odiamos? ¿Por qué nos separamos? ¿Por qué hablamos mal de la gente? ¿Por qué no queremos venir a la iglesia? ¿Por qué es que nos desanimamos o queremos o echamos maldiciones o hacemos algo que no debemos de hacer? ¿Todo está ¿dónde? En el corazón. Ahí está la raíz de todo. Por eso Dios siempre ataca y dice, aquí está el problema. Por eso, dame, hijo mío, tu corazón. Es donde necesito renovarlo y cambiarlo y transformarlo. Ahora, ahí está la raíz de todo, pero no es solamente un órgano fundamental del cuerpo. Es también el motor que influencia nuestra vida espiritual. Es el origen de las motivaciones, el regidor de las pasiones, el centro de los pensamientos, el centro de la voluntad y sobre todo el nido de la conciencia, que en ocasiones lo hemos endurecido, pero por esa razón la palabra nos dice en Hebreos 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él emana la vida, ¿no es así? Cuando en tu corazón hay incredulidad, ahí está el principio donde se desatranca, como quien dice, el candado del alejamiento de Dios. El momento que tú pones tu corazón duro, tú ni te imaginas cómo se te va a venir el pecado encima, hermanos, o el mundo, o la carne, o Satanás. Es como una rendijita que abres, y cualquier rendijita que tú le abras, ahí entra Satanás y hace de las suyas. Así que ya el resultado es que entre más te alejas del pastor, más te acercas al lobo, ¿no es así? Y cuando estás cerca del lobo, estás más cerca del pecado. Si Satanás, yo creo, hermanos, que nos mostrara, como quien dice, el cuadro final en la primera tentación que él nos pone, sería bien fácil resistirlo, pero él es muy inteligente. No lo hace, porque sabe que si lo hace, vamos a decir que no, vamos a ser santos siempre, pero lo hace de cierta manera para engañarnos. Por eso dice la palabra que en 2 Corintios 4:4 que él ciega el entendimiento, y de esa manera ahí él gobierna nuestro corazón y al final nos aparta del Señor. Así que queremos darle algunas señales de alejamiento de Dios para que en el momento que usted esté atravesando o empezando con una de ellas, usted diga, me estoy alejando del Señor. Que muchos días, como dijimos, pues a lo mejor el baile o escuchar música mundana o estar echando maldiciones, pero las comunes, ¿sabe cuáles son? Que no las hemos tratado, porque se supone que usted ya las sabe.
aparte del pecado, es cuando ya no quiero orar, cuando ya no quiero leer la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver otra. Pero ¿sabe qué? Yo creo que el pecado da señales de aviso mucho antes de practicarlo. ¿Sí lo escuchó o no? El pecado da señales de aviso mucho antes de practicarlo. Usted le puede decir a una persona: hey, eso que estás diciendo o estás haciendo está mal. ¿Por qué? Es una señal que ya estás mal. Pero no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque dice Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo le cegó el entendimiento, en los cuales no quiere que resplandezca la luz del Evangelio. Entonces Dios nos ha dado algunas indicaciones para poder prevenirlas. ¿Cuáles son algunas señales de que te estás alejando de Dios? Primero que vimos, dejas que el pecado controle tu vida. Segundo, te apartas de la voluntad de Dios. Tercero, tienes mejores amigos de mala influencia. Cuarto, tomo decisiones sin contar con Dios. Y quinto y último, mira nomás, no tengo ganas de ir a la iglesia como lo solía hacer. No me dan ganas. Una ocasión una niña le preguntó a su mamá: oye, mami, después de que salen de la iglesia, la abuelita tuvo muchos hijos. Y la mamá se contesta: bueno, no, mi amor, solamente 2, pero ¿por qué preguntas? Y la niña le contesta: porque entonces, ¿cómo es que en la iglesia le dicen todos hermana? Pero somos hermanos y somos hermanas porque tenemos un mismo Padre y somos una familia. Pero ¿sabe qué? Es en la congregación, en la iglesia, el templo, el tabernáculo, el edificio, donde podemos hacer tantas cosas, hermanos, que ni usted ni se imagina cómo Dios puede usar este lugar para enriquecer y bendecir la vida de muchas personas. Yo digo: pastor, yo tengo 10 años y creo que no he visto ningún cambio en mi vida. O es que no está aplicando los sermones o las predicaciones en su vida, pero que si usted las aplica, estoy seguro que usted ha madurado, ha crecido, ha dejado de hacer ciertas cosas, ha aprendido a controlar sus actitudes, sus temperamentos, ha dejado de pecar menos. Estoy seguro que muchas cosas más esto le ha ayudado en su vida, ¿no? Con el hecho de congregarse. Amén. Dice: no creo, pastor, usted fue 4 años a estudiar a una escuela, a una universidad. Usted salió igual cuando salió después de los 4 años. No, salió más capacitado, ¿verdad que sí? Es lo mismo en la casa de Dios. Ahora, la asistencia a la iglesia no es solamente una buena sugerencia que Dios nos da, es la voluntad de Dios para los creyentes. ¿Cuál es el versículo que siempre decimos? Hebreos capítulo 10, versículo 5, ¿qué dice? No dejando. Esa palabra dejando es un gerundio. ¿Sabe por qué es un gerundio? Dice: ya dejaron. No dejando. Porque si yo he sido fiel por un día, una semana, un año, que dices yo, tú puedes caer y te puedes alejar. Así que es algo continuo. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ahí está el problema, pero da la solución aquí el escritor: sino exhortándonos, y tanto más. Yo creo que a veces por eso la gente dice: mira, si el Señor viene y estás ahí dormido, estás fuera del templo, ahí te vas a quedar, como un temor, ¿no? Entre tanto, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida del Señor. Así que, hermanos, el escritor de Hebreos no dice nunca falles, no está diciendo eso. Lo que él está diciendo en que es malo cuando lo hacemos de una mala costumbre, lo tenemos de costumbre. Cuando yo quiero voy, si tengo tiempo voy, yo voy, y si no, pues está bien. Eso es lo que se está refiriendo aquí el escritor. Y lo que está diciendo es, en sí, hermanos, el escritor quiere que tengamos, no quiero que tengas una mala costumbre de no asistir, quiero que tengas una buena costumbre de asistir a la casa de Dios. Amén. Mismo Jesús, hermanos, siendo Dios, Él tenía toda la razón para quedarse en casa, hermanos. Tenía toda la razón para no venir. Pues que puedo aprender si ya lo sé todo. Soy Dios. Soy la persona que está más cerca del Padre. Pudiera haber pensado, pero no. Dice la palabra, hermanos, en Lucas 4:16: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme ¿a qué? A su costumbre, y se levantó a leer. Usted sabe que en esos tiempos todavía no había profetas, maestros para que instruyeran, o pastores instruyeran la grey.
era una manera de que alguien se levantaba, Dios dice esto, y abrían la palabra y leían la palabra. Y dice ahí el texto que en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Era la costumbre de Jesús, hermanos, ir al templo. Si Jesús tenía esa costumbre que era Dios, ¿cuánto más nosotros que más necesitamos de Dios? Si no te quieres congregar, ese es problema tuyo y problema entre tú y Dios. Si tú al final no vienes a la iglesia, el que pierde eres tú. Hubo personas en la palabra que venían al templo y Dios hacía el milagro. Un hombre con una mano seca, acércate para acá, extiende tu mano, el hombre sanó. ¿Qué tal si ese hombre ha dicho, no tengo ganas de ir a la iglesia, aquí me voy a quedar? Se hubiera perdido la oportunidad. ¿Cuántas personas no han venido al templo, hermanos? Se ha orado por ellos y Dios los ha sanado. Oh, pastor, yo estaba pasando por un problema y vino tal pastor, dijo tal cosa y me tocó en mi corazón y eso cambió mi vida, pastor. Dios puede hacer lo que Él quiera, hermanos, en un momento dado, cuando nosotros vengamos a su casa. Pero ¿sabe qué? Si usted quiere venir bien y si no quiere venir bien tampoco, le podemos hablar, ¿por qué no has venido? Mira, estamos orando por ti, te podemos ayudar. No quiero ir a la iglesia. Nadie te va a forzar a que vengas. Si quieres venir bien y si no quieres venir bien, bien. Pero un día le vas a dar cuentas a Dios. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? Que el día que tú llegues con Dios y te presentes delante de Él, aquí tú puedes tener muy buenas razones, muy buenas excusas para no venir. Pero allá con Dios, ¿de qué estás hablando? ¿No es así? Con Él no te vas a poder justificar. ¿Qué es lo que dice Hebreos? Eres inexcusable, dice el Señor, ¿no es así? Creo que es Romanos capítulo 2. Pero ¿sabe qué? Hay muchas razones del por qué la gente dice, yo no voy a ir a la iglesia. El Señor no te va a decir, mira, es que el pastor, yo entiendo, pues es un mal predicador, duerme la gente, o es que los hermanitos son muy carnales y son de tropiezo. Yo entiendo que pues, por eso no quieres ir, ¿verdad? El Señor no te va a decir eso. ¿Te congregaste o no? ¿Obedeciste mis mandamientos o no? Y fíjese, no, es que pastor, no es necesario ir a la iglesia, ya no es necesario estar congregado, con que esté conectado, con eso tenemos. Yo sé que el salmista dijo, a la casa de Jehová iremos, ¿no es así? Ahora no, al Facebook iremos y pues con eso tenemos, ¿verdad? No necesito ir a la iglesia para creer en Dios, pastor. Yo oro, yo alabo y yo estudio la palabra aquí en mi casa. Yo aquí tengo mi relación con Dios. Ah, sí, es como sus hijos y con el Padre. No, mira, yo aquí en mi casa, si mis hijos me quieren venir a ver, bien, y si no quieren, que vayan al arroyo, como decía mi abuela. No, ¿qué hace usted? Usted les llama, mijo, ¿un tas? ¿Por qué no has venido? Te puedo ir a ver. ¿Usted quiere verse con ellos? ¿Sí o no? Es lo mismo con esto. Somos una familia con nuestro Dios. Y Dios está en todo lugar, pues ¿para qué asistir? ¿Verdad que es la más común? ¿Sí o no, hermano? ¿Para qué acabo? Dios está en todo lugar. Pero ahorita vamos a ver algo de eso. Eso es mucho fanatismo, pastor, de estar yendo y que miércoles y que domingo en la mañana y que domingo en la tarde. ¿Sabía usted que somos una de las iglesias privilegiadas que tienen 3 servicios durante la semana? Miércoles, domingo en la mañana y domingo en la tarde. ¿Sabe por qué muchas iglesias no quieren domingo ya en la tarde? Estoy cansado, pastor. Aparte, pues va muy poquito. Como entra muy poquito dinero, pues ¿para qué prendemos aires y gastamos más dinero? Nomás en la mañana. ¿Y los de la tarde? ¿Los que no pueden venir en la mañana? ¿Me explico o no? Entonces yo creo, hermanos, que entre todo esto, aparte, no, yo no voy a la iglesia, pastor, porque pues hay una bola de hipócritas ahí, ¿verdad? Y puede haber muy buenas razones, ¿verdad? ¿Sí o no? Que si yo le compartiera sobre las iglesias que predica o que la palabra enseña, ¿usted sabe qué tipo de personas había en la iglesia de Corinto? ¿Usted sabe qué tipo de iglesias había? Qué tipo de personas había en la iglesia de Galacia? Y cualquier otra iglesia que se mencione en el Nuevo Testamento, usted se va a asombrar de lo que dice de ellas. No la estamos justificando, pero es la realidad, hermanos. Pero ¿sabe qué? Dios sí está en todo lugar porque es omnipresente. ¿Sí o no? Está en todo lugar. Está con los malos, con los buenos. Está en el cielo, está en el infierno. En cualquier lugar que Él desea estar, Él lo puede estar y a la misma vez, si Él quiere. Pero ¿sabe qué? Pero su presencia manifiesta. Esa es otra cosa, como dijo, mira, aquella persona que me recibe, dijo Jesús, dice, vendré yo, dice, y el Padre, dice, y haremos morada con Él. Eso es su presencia manifiesta, dice.
Él no está en todo lugar, esa presencia, hermanos. Él es omnipresente, está en todo lugar, pero su presencia manifiesta es donde Él quiere nomás manifestarse. Se manifestó con Adán y Eva para revelarse. ¿Y dónde estás tú? ¿No es así? Cuando viene y se le presenta a Moisés ahí en esa zarza, y a varias personas se les manifestó su presencia manifiesta. ¿Sabe usted dónde está el lugar indicado que Dios tiene o es su presencia manifiesta? En un templo, hermanos. Así Él lo ha instituido. Y la razón que nos pide congregarnos es para revelarse a nosotros personalmente, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está Él, ¿verdad que sí? La presencia de Dios se encuentra, hermanos, en un grupo congregado. Desde un principio, Dios estableció lugares específicos donde su pueblo debe de reunirse para adorarlo. Y eso lo vemos desde el Éxodo, por ejemplo, cuando Él saca a los israelitas de Egipto. ¿Cuál fue la razón fundamental de sacarlos? Quiero que vayan al desierto y me adoren y me hagan sacrificios. Esa fue la razón fundamental, que Él quería hacer eso. Pero aparte también, hermanos, por esa razón se hizo el tabernáculo de reunión. ¿Quién ha estudiado ese tema del tabernáculo de reunión del Éxodo Levítico? ¿Quién lo ha estudiado? 1, 2. Si ustedes no lo han estudiado, no pueden entender mucho de esto. Pero es súper importante el tabernáculo de reunión. Por ejemplo, Éxodo 27, 21 nos habla de algo de ello. Pero sabe que este tabernáculo que Dios hizo estaba creado o hecho, hermanos, en un blueprint, o ¿cómo se dice un blueprint en español? Un plano. Dios se lo reveló a Moisés. Mira, así lo quiero este templo. Pero ese templo, ese tabernáculo, Dios se lo dio a Moisés, para que fuera trasladado, pero también reinstalado. Era como mobile. No era de que lo vas a hacer aquí, se va a quedar aquí. No, quiero que lo hagas movible. Es como si tuviera llantas en un sentido, pero no tenía llantas. Para que fuera movido de un lugar a otro, porque siempre se estaban moviendo en el desierto. Y aparte Dios le dice a Moisés, en Números 10, versículo 2 y versículo 3, aparte dice, hazte un tabernáculo y lo haces de tal manera que el propiciatorio y que los ángeles y que las cortinas y el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio era un templo para el Señor. Pero dice, aparte dice, en Números 10, 2 dice, hazte, dice, 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para ¿qué? Para convocar ¿a quién? La congregación, y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Para qué? Para que Moisés predicara la palabra, hermanos. Usted puede leer Nehemías, usted puede leer Esdras, lo mismo, reúnanse, y tocaban la trompeta y se reunían. Esto dice el Señor. Desde un principio, así era esto. Y ese era el lugar donde Dios se manifestaba, era su presencia manifiesta. Aunque Dios sí estaba en todas partes, Él solamente escogía revelarse en ciertos lugares donde Él decía, no donde quería el pueblo, era donde Él decía. Dice Éxodo capítulo 25, versículo 8, y harán, dice, un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Fíjese nomás qué bendición. Mire, yo quiero estar con ustedes. Si usted se va al Apocalipsis, lo mismo sucede también esto, hermanos. Dice, y habitaré y andaré, dice, entre ellos. Hasta Salomón se preguntaba, pero ¿por qué Dios quieres que te haga un santuario cuando ni el cielo te puede sostener? Tú házmelo, sosiégate. Ok, lo voy a hacer. Primero hizo el santuario, que creo que se tardó 14, no sé cuántos años, y luego hizo la casa de Él, ¿verdad? Pero el tabernáculo representaba la morada de Dios entre su pueblo. En el momento que la gente miraba el tabernáculo, ahí está Dios. ¿Para qué se congregaban? Deuteronomio capítulo 31, versículo 12 dice, harás congregar al pueblo. ¿Quién era el pueblo? Pueblo de Dios, hermanos. Los hijos de Dios. Desde un principio Él siempre los estuvo congregando. Adán y Eva eran 2 y hasta los buscó a ellos 2. Dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños. Y fíjese nomás, varones
¿Y luego qué? Mujeres. ¿Y luego? Niños. ¿Es todo? No, ¿qué dice enseguida? Y tus extranjeros, o sea, tus amigos, tus vecinos, los visitantes, dice, también los vas a congregar, que estuvieran, dice, en tus ciudades. Pero ¿para qué, Señor? ¿Cuál es el punto? ¿Para qué? Para que oigan. ¿Y qué más? Y aprendan. ¿Sabe por qué nos reunimos, hermanos? ¿Por qué hacemos escuela dominical? ¿Por qué hacemos escuelitas bíblicas de verano? ¿Por qué hacemos reuniones de varones, de femenil, de jóvenes? ¿Para qué? Para que oigan. ¿Y qué? Y aprendan. Y aparte, ese es el punto nomás. Aprender más intelectual, pastor. No. ¿Qué dice el versículo? Para que teman. Teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de, la palabra cumplir es obedecer. Y cumplir todas las palabras de esta ley. Y luego que dice el versículo 13, y los hijos de ellos, o sea, los hijos nuestros, dice, o de los que estaban en ese tiempo que no supieron, porque dice, ellos no pasaron la experiencia que tú pasaste, pero los que no supieron, dice, oigan también, ¿verdad? Y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vayáis, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. El punto no es de que, yo voy a venir, pastor, y pues se empieza a ver los defectos de la gente. Y es que el pastor esto y que lo otro. ¿Cuál es tu responsabilidad que Dios te está pidiendo? Tú te vas a congregar para que vayas y escuches y aprendas y la apliques a tu vida. Así es. Pero es que, pastor, es que, Señor, esto y que aquellos. No, yo te di una tarea, tú la vas a hacer. Amén. En la Biblia, hermanos, encontramos al menos 28 versículos que se refieren a la forma directa de la congregación. Y yo sé que hay más, pero el primer mandato de Dios que Él pidió fue en Deuteronomio capítulo 12, versículo 3. Miren nomás lo que dice ahí. Derribaréis sus altares. Otras gentes se reunían, ¿para qué? Para adorar a dioses falsos. Ahora ustedes se van a reunir, pero para adorar al Dios vivo. Dice, derribará sus altares. ¿Usted ha visto altares, hermanos, a la Santísima Muerte? ¿Usted ha visto altares a la Virgen? ¿Usted ha visto altares a ciertas personas que la gente los adora? ¿Sí o no? ¿Y sabe qué es lo que decía Dios en ese tiempo? ¿Qué hacía? ¿Qué les decía? Tú vas a ir y tú lo vas a derribar. ¿Usted haga eso ahora? Usted va para la cárcel. ¿Sí o no? Pero dice Dios, no va a haber nadie que me quiera hacer competencia a mí, dice Dios. Dice, derribará sus altares, quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios. O sea, tú no vas a hacer ninguna imagen mía, dice Dios. Ni una, dice. Y luego dice el versículo, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar, fíjense nomás, hermanos. Ellos se congregaban para adorar a un Dios falso con una imagen, con una estatua, que dice Dios, conmigo no va a ser así. Yo te voy a indicar un lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación. De repente, mira, el tabernáculo va a estar en la tribu de José o en la tribu de tal. Era lo que él decía ahí. Ese buscaréis. Y luego que dice ahí, y allá iréis. Donde esté, dice el tabernáculo, tú vas a ir. Y dice el 6, y ahí llevaréis, ¿qué cosa? No quiero que vayas con las manos vacías. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas, los becerritos. Dice, son míos, dice el Señor. Y de vuestras ovejas, y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis. Mira nomás, con los diezmos que traían, de esos animalitos los mataban, y toda la congregación comía, hermanos, porque no era una congregación como nosotros aquí, eran congregaciones de miles. Y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. ¿Ve usted? Yo voy a hacer lo que yo quiera. No, tú no vas a hacer lo que tú quieras, lo que bien te parece. Tú vas a hacer lo que yo quiera, dice Dios. Amén. Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo,
y a él se congregarán los pueblos. ¿Alguien sabe quién es Silo? El Mesías, Jesucristo, hermanos. ¿Por qué ahora toda la gente se congrega y adora y alaba a Jesucristo? Aquí está la profecía. A él se congregarán todos los pueblos. Dios nos pide, hermanos, que nos congreguemos. No tengo el tiempo, pero ¿qué significa eso de congregarse? Si usted lee ciertos versículos, algo le da a entender, porque hay algunos, no hombre, yo en la casa lo hago, pastor. Pero, por ejemplo, 1 Corintios 11:18 significa congregarse como iglesia. Dicen, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, entonces necesitamos congregarse, es reunirse. Es lo que enseña el versículo. También congregarse es estar reunidos ¿en qué? En el nombre de Cristo. Mateo 18:20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Mira, tú te vas a reunir en el nombre de Jesús. Por eso siempre lo iniciamos con una oración. Congregarse, hermanos, también es perseverar. Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A quién? A la iglesia local. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ve usted? Algo común que se hace en la iglesia. Congregarse también es habitar juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Congregarse es ir a la casa de Dios. Dice la palabra en Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y aún, hermano, Salomón fue tan específico, ¿verdad? Porque fue uno de los que creo yo, uno de los mejores templos sobre la tierra. Y dijo él, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Porque muchos iban, ya cumplí, aquí está mi sacrificio. Dice, que eso no te importe tanto, quiero que escuches lo que Dios te quiere decir. Así que entonces congregarse, hermano, no es quedarte en casa. ¿Cómo vas a hacer todo esto tú en tu casa, tú solo? ¿Verdad? Dios nos pide que nos congreguemos, ¿sabe por qué? Ahí hemos leído para que aprendamos de su palabra. Quiere que aprendamos cómo evangelizar. Quiere que crezcamos espiritualmente. Y fíjese, esas palabras de unos a otros se mencionan 50 veces en el Nuevo Testamento. Palabras como edificarnos unos a otros, preocuparnos unos por otros, estimularnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, restaurarnos unos a otros, servirnos los unos a los otros, amarnos unos a los otros. ¿Cómo lo vas a hacer en casa eso? Cuando Él dice traigan sus diezmos y sus ofrendas al altar, ¿tienes un altar en tu casa o qué? ¿Vas y juntas gente? Si fuera así, pues tenemos una casa hogar en mi casa, pastor, y ahí adoramos al Señor y cantamos una célula, pero aparte nos congregamos también acá en la iglesia, gloria a Dios, pero yo sé que no lo hace. Así que nuestra presencia en las reuniones anima a los demás, pero nuestra ausencia desanima a los demás, hermanos, en realidad. Así que dice Hechos 5:42, y todos los días, miércoles, pastor, domingo en la mañana, domingo en la tarde, es fanatismo. Pero fíjese lo que dice Hechos 5:42, y todos los días. Está hablando de la iglesia primitiva. Dice, en el templo, ¿y dónde más? No llenaban en el templo todos los días, que decía, ahora vamos para la casa. Es como decíamos cuando nos casamos, vamos a la tornaboda, ¿verdad? Miren nomás, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Miren nomás, Hechos 2:46 también dice, perseverando unánimes cada día en el templo, hermanos. Así que, ¿cómo le vamos a enseñar y a predicar a Cristo Jesús si no nos predicamos? Perdón, si no nos congregamos. Yo creo que es hora de dejar de actuar sobre sentimientos, en un sentido, es que no tengo ganas de ir, pastor. O a base en circunstancias, es que no me llevo bien con tal hermano ahí, es que me cae mal, que no sé qué. O una excusa, un pretexto como para justificar mi falta de asistencia. Yo creo que es necesario actuar en base no a sentimientos, sino en base a lo que enseña la palabra de Dios. No dejes de congregarte, dice la palabra. Así que la iglesia, en un sentido, que dice, no, yo no voy a ir. ¿Qué? Tu mensaje es, la iglesia no es importante.
Pero yo creo que si no fuera importante, ¿por qué Jesús murió por ella? Así que si usted hace esto de no congregarse, yo creo que no sería nada extraño de que sus hijos al final tampoco lo hagan. ¿No es así? Entonces yo creo que la iglesia en sí, hermanos, no es el edificio. El edificio es un templo, ¿verdad? Y ese no somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Las personas que se congregan, que han sido lavados en la sangre de Cristo Jesús, que han nacido de nuevo. Así que esa es la iglesia. Esto es un templo nada más. Pero dice el Señor, tú te vas a reunir en un edificio que es el templo. Y ahí dice, tú me vas a adorar. Así que, aún en el cielo, hermanos, ¿sabía usted que Dios tiene un templo? Porque si usted dice, no, ¿para qué yo no necesito ir a la iglesia y que no sé qué? Si aquí no lo soportas, si aquí no lo haces, si aquí no lo obedeces, ¿cómo le vas a hacer en el cielo? ¿Sí sabía que había un templo en el cielo o no? Usted, ¿a poco hay un templo, pastor? No, ya sabe. Dice Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, nosotros como cristianos formamos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice Cristo? Tú te vas a reunir porque eres mi cuerpo en la tierra. Quiero que seas mi presencia en el mundo. Así que para Pablo, hermanos, era como quien dice ser miembro, bueno, para él lo que era la iglesia significa ser un órgano vital físicamente en nuestro cuerpo, pero dice también así es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces no es un edificio. Ahora, tampoco, hermanos, en un sentido no es una organización, es un organismo. Es el cuerpo presente de Cristo sobre la tierra. Ahora, hay 4 cosas importantes por las cuales es importante ser parte de la iglesia. Primero, para prevenir que un hermano en la fe se aparte de la fe cristiana, hermanos. Nadie está libre de tentaciones. Estamos para ayudar a los demás. Mira, aquel hermanito no ha venido. Aquel hermanito está enfermo, está pasando por problemas. Hacer algo al respecto. Por eso somos hermanos en Cristo. Antes exhortándonos unos a otros, dice la palabra. Número 2, otro ministerio de la iglesia es restaurar a una persona apartada. Y tenemos la responsabilidad de devolver a esas personas a la comunión. Es lo que nos enseña Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Otra razón también es mantener el ánimo como grupo. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, dice Hebreos capítulo 10 versículo 24, también para edificarnos como grupo, hermanos. Quiero que lea conmigo en Efesios capítulo 4 versículo 16. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, ¿qué cuerpo? El cuerpo de Cristo. Ya sabe que cada persona que recibe a Cristo es injertado al cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesús. Y dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, pero fíjese lo que sigue, según la actividad propia de cada miembro, a pesar de que es un cuerpo con muchos miembros, dice, cada miembro tiene una función especial e individual, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es el punto de congregarnos también, hermanos? Edificarnos. Así que por eso el cuerpo de Cristo te necesita como persona. Cuando vas a la iglesia, hermanos, que predica la verdad, porque no todas las iglesias predican la verdad, pero tú vas a la iglesia y se está predicando la verdad, ¿sabe usted qué va a aprender ahí en esa iglesia? O lo que debe de aprender, en primer lugar, hermano, se le va a enseñar a que usted tiene que nacer de nuevo, amén. Se le va a enseñar a que, debo de escribir mi nombre en el libro de la vida, ¿sí o no? Porque si su nombre no está ahí, usted se va a ir al infierno, no importa su religión. Se le va a enseñar a vivir en santidad, se le va a enseñar a servir a otros, a ser responsable, a huir del pecado. Aparte también a obedecer a Dios, a hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios, amar a sus enemigos, amar a su prójimo, a ser pacificadores, ayudar al necesitado, negarnos a nosotros mismos, ser dirigidos por el Espíritu Santo, enseñar de que no debemos adorar ídolos
Aparte también tener un buen testimonio, apartarnos del pecado, arrepentirnos del pecado, predicar el evangelio, dar para la obra, dar buen fruto, orar diariamente, estudiar la Biblia regularmente, caminar por el camino angosto y congregarnos regularmente y muchas cosas más. A través de esto Dios nos va a enseñar, mira, así quiero que tú vivas de esta manera, porque tú eres mi embajador ahí en la tierra y tú me vas a representar a mí, no lo que tú piensas, lo que tú quieres, sino lo que yo te enseño en este libro. Amén. Por esa razón venimos aquí para ser instruidos bajo la palabra y vivirla donde andamos allá afuera de lunes a viernes, hermanos. Bueno, a sábado, ¿verdad? Todos tenemos buenas excusas para no venir a la iglesia, ¿sí o no? Si tiene una excusa para el domingo mayor que las siguientes que yo le voy a decir, usted está libre de no venir al culto el domingo. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Sí, me entiende lo que le quiero decir? Ser más sabio que Salomón. ¿Habrá alguien aquí más sabio que Salomón? Hasta la fecha yo creo que no ha habido nadie, hermanos, que sobrepase a Salomón. Pero a una parte se vio usted que era el hombre más rico de la tierra, y creo que todavía lo es con todo lo que él tenía. Estar más enfermo que Job, ¿eh? Más viejo que Matusalén, 969 años. Que llueva más que el diluvio, para ir a la iglesia porque estoy viviendo mucho. Tener más trabajo que Noé. ¿Cuántos años trabajó Noé? 120 sin parar, ¿verdad? Más oración que Moisés, 40 días. ¿Habrá alguien que sea más sabio que Salomón? Más enfermo que Job, más viejo que Matusalén, más agua que un diluvio, más trabajo que Noé, más oración que Moisés. Sí, pastor. Bueno, usted no necesita que venga en toda su vida ya. Con eso ya tiene, está listo. Pero no, hermanos, todo esto lo necesitamos. ¿No es así? Estamos necesitados de enfermedades, ¿sí o no? De problemas, de escasez espiritual, de inmadurez. Y por eso venimos para mejorar, para crecer y ser semejantes a Jesús. ¿Qué dijo Pablo? Hermanos, ya estoy fastidiado de ustedes y quiero que Cristo sea formado en ustedes. Dice, hasta tengo dolores de parto porque Cristo no está formado en ustedes, decía él. ¿Sí o no? Y por eso él iba y les enseñaba. Dice, día y noche les he enseñado y todavía nada. Como dice un joven de otra iglesia, oye, el pastor les predica a los hermanos horas. Los hermanos dicen, no cambian. Porque depende quién lo quiera obedecer y aplicar, ¿verdad? ¿Sabe qué he aprendido, hermanos? Cuando una persona ha tenido un encuentro personal con Jesús, nadie tendrá que rogarle a que perdone. ¿Sí escuchó eso, no? Nadie tendrá que rogarle a que ame a sus enemigos. Nadie tendrá que rogarle a que ore. Nadie tendrá que rogarle a que lea su Biblia, a que sirva, a que obedezca, a que vaya a la mía extra, a que vaya a la iglesia. Nadie tendrá que rogarle, porque es su naturaleza. Así tenemos el Espíritu Santo. ¿No es así? Usted ve personas que batallan siempre con eso. No es cristiana, no se quiebre su cabeza. Evangelice lo mejor. ¿Sabía usted que hay algunas diferencias entre ir al trabajo y ir a la iglesia, hermanos? O sea, su trabajo, ¿cuántos días va? Va hasta 5, hasta 6, hasta 7, ¿sí o no? Pero a la iglesia con una vez, mucho. Y no es de todo el día, es un rato nomás. Al trabajo eres puntual, pero a la iglesia, llegamos con que llegue la hora del sermón, está bien. Siempre apaguen su celular también, hermanos, porque si es el Señor, conteste rápido, ¿verdad? Si vas al trabajo enfermo, ¿quién va al trabajo enfermo a veces? Como quiera vamos. No vas a decirle que tengo el COVID. Como quiera van. No, el pastor dijo que a la iglesia no vamos si tenemos síntomas. Si llueve, ¿usted va al trabajo o no? Pero si llueve el domingo, ay, qué rico está para estar acostado. Que se cancele el culto, pastor. Pon ahí liderazgo que lo cancele. Al trabajo haces horas extras. A la iglesia, hermanos, a ver quién quiere ayudar. Al trabajo cumples, ¿verdad? Pero a la iglesia, para eso le pagan al pastor, ¿verdad? Al trabajo no te desanima, pero en la iglesia todo te desanima. ¿Sí o no?
es que este y que el otro, pastor, y que no sé qué. Si das lo mejor para tu jefe terrenal en tu trabajo, que es temporal, ¿cuánto más para nuestro jefe celestial, que es eterno, ¿no? Que es el que nos da todo? Que si Él quiere, mire, así le quita su trabajo. Que si Él quiere, mire, así le quita su familia. Así, mire, con un virus se le para todo en su mente y usted ya tiene que retirarse. Pero Dios es bueno, nos bendice tanto, ¿verdad? Para ver, como a ver si, ¿quién me está dando todo esto? Eso yo, ven, búscame. Y andan por allá, ¿verdad? Tristemente. Así que, no, pastor, yo no voy a la iglesia porque todos son una bola de hipócritas. ¿Usted ha escuchado eso, no? En su casa usted tiene hipócritas que a veces, en vez de decirle la verdad, no le dicen la verdad porque me van a regañar, ¿sí o no? O sea, en su trabajo tiene un montón de bola de hipócritas y usted está bien feliz ahí en su trabajo, mire, recibiendo el chequecito, ¿sí o no? En el centro usted va, mire, usted ahí juega lotería y se pone a bailar y hay una bola de hipócritas y usted anda feliz ahí con ellos, ¿sí o no? Es la realidad, hermano. Usted va a las fiestas, usted va al mall, va al consultorio, al supermercado, donde quiera hay hipócritas. Usted no se queja de nada, pero de la iglesia sí. ¿Sabe por qué? Satanás se lo pone, hey, no vayas, mira por esto. Porque Satanás sabe que lo que usted no va a recibir en nada allá, usted lo va a recibir aquí. Usted puede ser una persona bendecida, ¿verdad que sí? Esa es la realidad, hermanos. Asimismo, nos conviene venir a la casa de Dios y sobre todo traer a nuestros hijos, hermanos. Usted ve a las personas de aquí de la iglesia, ve a las personas que están aquí congregadas y quiero que piensen en el testimonio de estas personas. Yo sé que no somos perfectos, no sudamos agua bendita, pero observe el testimonio. Usted conoce a algunos de ellos. No, pastor, yo conozco a los hermanitos de antaño. No, me acuerdo cuando el hermano Pepe hasta se miraban los plomazos donde pasaban por aquí y movían la droga y que a tal persona así. ¿Y ahora cómo son? No es en vano, hermanos, ¿verdad que sí? Que si cada persona yo pusiera y dice, tal y tal y tal y tal, como dicen, tiene colita que le pisen, ¿verdad que sí? Pero el Señor va cambiando, va transformando, va renovando, sobre todas las personas a la imagen de Jesús. No es en vano de que te congregues. Eso de que no, ya aquí en la casa, pastor, es una mentira del diablo. Amén. Así que recuerda, hermanos, que es bien importante serle fiel al Señor y aparte serle puntual al Señor. Dios te va a bendecir por ello. Amén. Y ¿sabe usted que la puntualidad aún también es importante? ¿Usted llega tarde a su trabajo? No, pastor, llego hasta antes. ¿Sí o no? Ningún amén, porque saben que es verdad. Si llego tarde, por ejemplo, al trabajo, ¿qué hacen? No, pastor, me lo descuentan del cheque. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pastor, al aeropuerto, si usted no llega, ¿qué pasa? ¿Que pierde su vuelo? Así de sencillo. Al médico, pierde su turno, haga otra línea otra vez, señor. Al cine, pues no entras, y al terminal pierdes el autobús. ¿Sí o no? Pero para la casa, Dios sabe. Pero eso lo justificamos como dice ese dicho de que Dios te lo pague. Oiga, si así fuera. Pero bueno, yo creo, hermanos, que todo tiene un lugar, ¿verdad? Si estamos enfermos, entendemos, ¿verdad? Tenemos nuestro trabajo, entendemos, pero no lo hagamos una rutina en la cual, está bien, no pasa nada. Usted se va a ir alejando de a poco y no se va a dar cuenta, y al final, para cuando se dé cuenta, ya no va a tener nada de ganas de congregarse, ¿no? Y un día Dios nos va a pedir cuentas. Recuerde eso, hermanos. Deja de honrar el día del Señor y muy pronto dejarás de honrar la casa de Dios. Deja de honrar la casa de Dios y muy pronto dejarás de honrar el libro de Dios. Deja de honrar el libro de Dios y muy pronto dejarás de honrar a Dios en todo, que al final ni te va a importar. Que esa es otra señal de que te estás apartando de Dios. Haces un pecado y ¿qué pasa? No pasa nada, no te acusa la conciencia. Termino con esto, hermanos, hablando de congregación, de estar juntos, unidos mutuamente. En las zonas boscosas de Canadá, país al norte aquí de Estados Unidos, se ha descubierto, se sabe que hay unos enormes pinos. ¿Sí se ha dado cuenta de eso o no? Hermosísimos los pinos, hermanos. Pero ¿sabía usted que esos pinos, usted dirá, pues el tamaño del pino, tamaño de la raíz hacia abajo? Se pusieron a investigar, serán no sé quiénes son ellos. Como dice la hermana Olga, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde están las raíces?
Casi no tienen profundidad de raíz, hermanos, esos pinos. ¿Cómo es que se sostienen con lo fuerte de los vientos aquí? La nieve, ¿cómo es que no se caen? No hay pinos caídos, todos están derechitos, ¿sí o no? ¿Cómo si no tienen raíz profunda? ¿Sabe qué es lo interesante? Para que usted vea cómo Dios, ¿qué es lo que dicen los salmos? La naturaleza, la creación, dice, cuentan las obras de Dios, ¿sí o no? La misma naturaleza refleja la bondad, el amor, lo que la iglesia aún del Señor. ¿Y sabe qué es lo que sostiene a esos árboles? Se pusieron a investigar, pues hay que ver, hay que escarbar. Bien bajito, oiga las raíces, ¿qué está pasando aquí? Lo interesante es que cada pino, ya ve que están seguiditos, ¿verdad? Casi todos. Las raíces, en vez de ir para abajo, se iban para los lados. Entonces su sostén era cada pino de cada lado. Ellos las estaban buscando abajo cuando las hallaban. No, están aquí arribita, mira, aquí están todas cerquitas, todas como una red. Usted sabe que es una red, ¿verdad? O esa de voleibol que están todas así. Así estaban todas las raíces unidas, hermanos. Imagínense, qué interesante esto. O sea, se estaba como trenzada cada raíz una con otra. Es lo que quiere nuestro Dios también con su iglesia, hermanos. De esa manera estar unidos, de estar en un sentido trenzados los unos a los otros, porque de esa manera yo creo que no muy fácil vamos a caer. Nos vamos a exhortar unos a otros, motivarnos unos a otros, orar los unos por los otros. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor y darle gracias, y que esta es una de las señales de las cuales podemos apartarnos de Dios. ¿Cuál? Congregarnos. Que si no me estoy congregando regularmente es una señal de que me estoy apartando del Señor, que para cuando me dé cuenta ya voy a estar bien lejos del Señor. Y qué difícil es volverse al Señor. Pero hoy tal vez el Señor te ha revelado de que, Señor, creo que me estoy alejando de ti porque no estoy tomando esa bonita costumbre, Señor, de congregarme. Pero ¿sabes qué, Señor? Hoy me comprometo a que voy otra vez, Señor, a congregarme regularmente. No estamos diciendo que no va a fallar. Sí, todos podemos fallar, pero pidamos al Señor para que no sea una costumbre fallar, sino que sea una costumbre congregarnos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella siempre nos enseñas tus planes, tus metas, tus propósitos, tus deseos con tu iglesia, Señor. Y gracias te damos, Señor, que a través de tu palabra podemos encontrar los principios, Señor, en los cuales nos enseña cómo es que nos estamos alejando de ti, Señor. Permite, Señor, que podamos entenderlos, asimilarlos, pero sobre todo obedecerlos, Señor, y poder congregarnos para crecer, Señor, para madurar, para animarnos unos a otros, Señor, poder también multiplicarnos y alcanzar a otras personas para ti, Señor. Así que, Señor, bendice tu iglesia, que ahorita aquí está congregada y que va a salir, Señor, pero que siga, Señor, conectada contigo de otras formas. Así que la dejamos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.